Bienvenidos a este número 11 ya de Confesiones desde un aeropuerto, el podcast de Asturex. Si os gusta desayunar bien, seguramente que ya os habéis cruzado con su granola o sus overnights. Es una marca nacida en Asturias que ha sabido convertir una buena receta en una propuesta de valor con identidad propia. Y hoy viene aquí una empresa, siempre estoy hablando de primeras veces, pues hoy viene aquí una empresa que ha surgido la idea en un viaje, ¿vale? Y voy a contar una anécdota que estaba hablando con nuestro invitado, y es que vengo de un viaje de Japón donde me han comentado el nombre de esta marca en una joint venture que tiene la Unión Europea con el gobierno de Japón, y tiene una página donde registran todas las marcas europeas bio y orgánicas, y donde aparece esta marca. Bueno, yo he dicho granola ya, he dicho Asturias, he dicho overnights, y yo creo que ya queda claro quién es nuestro invitado de hoy, porque nuestro invitado de hoy es Pelayo Pérez. Confesiones desde un aeropuerto. El podcast de la exportación es un programa de Asturex en el que charlaremos con responsables de exportación sobre su día a día en los mercados internacionales. Bueno, Pelayo, bienvenido. Muchas gracias y gracias por la pequeña presentación y demás. Esa música además que me recuerda a la originaria de Canal Plus. Y me puso los pelos de punta porque me encantaba, me emocionaba escuchar los nuevos programas de Canal Plus. Era la llegada de la tele privada, con la música luego de los partidos del Plus. Eso es. Pues sí, venimos de Japón, Pelayo, y hemos visto tu marca ahí. Y ¿vendéis en Japón? No vendemos en Japón, ¿no? Bueno, todavía. No lo hemos intentado. Bueno, un mercado difícil, ya lo hablaremos. Mercados fáciles, mercados difíciles. Pero bueno, tú que has escuchado ya el podcast alguna vez, sabes que antes de meternos en harina, tenemos aquí unas preguntas rápidas. Sí, polarizantes. Polarizantes siempre. Polarizantes, conflictivas, polémicas. Algunas más que otras. ¿Estás preparado? Sí, venga. Bueno, pues yo creo que la primera es la polarizante. Porque aquí es donde se divide la sociedad exportadora asturiana. Yo soy de un bando claro, y la pregunta es: ¿sándwich club en la habitación del hotel o salir a cenar? No, salir a cenar y te saco conmigo, ni sándwich club ni nada. Increíble, o sea, lo sabía. Hemos estado ya de cena por ahí, en Grecia, y bueno, que de una persona que viene de la hostelería, pues evidentemente salir y probar. Hombre, claro, a ver, todo tiene sus matices. Si estás muy cansado, has llegado muy desfasado de hora o es una hora intempestiva, pues entonces no, te tienes que pedir algo y tener suerte que te lo den. Eso es otra. Depende del hotel, pero luego, sabes que aparte de que el tópico que me gusta salir y cotillear un poco, también quizás luego me ayuda más a dormir, ¿no? El hecho de dar un pequeño paseo, comer algo, estirar un poco las piernas al aire libre y tal, y eso yo creo que está mejor, me sienta mejor luego. El tip para el viajero, que lo intentamos poner en práctica en todos nuestros viajes, es después de cenar, nada de Uber, nada de taxi, intentar volver caminando al hotel. Eso para no acostarse con la barriga llena, eso es. Que es muy típico de los viajes, de decir, no, mira, tengo que ir a dormir, que mañana empezamos temprano, y te acuestas con una estomagada y no duermes nada. Y otra cosa, para estas cosas, que tú sé que eres un poco Rafa Nadal maniático para estas cosas, ¿no? Pero pues una tontería, pero no me gusta nada levantarme y tener un plato con comida de la noche anterior por encima. No, horror. Eso... Entonces prefiero salir fuera. Y te digo una cosa, a mí me pone nervioso hasta verlos en el pasillo, que es lo que se suele hacer en los hoteles, de dejarlo en el pasillo. No soporto ir por un pasillo y todo bandejas ahí tiradas. O sea, eso es. Me dan ganas de bajarlo a la cocina y fregar los platos. Eso es. Pues muy bien. Pues oye, pues la cruz ya la tienes puesta, porque no eres de los míos. Vamos con una pregunta muy al hilo. Van a ir todas un poco hiladas contigo esta vez. ¿Qué desayuno es el perfecto en el buffet de un hotel? Que digas tú, jolín, estoy en un hotel, bajo el desayuno y me encuentro esto. No vale decir granola, ¿eh? Ya, claro, lógico. No, mira, pues me gusta mucho que tengan algún guiño a las cosas locales, ¿no? Para que no sean todos tan estandarizados, ¿no? Porque los hay que tienen más cosas de calidad o menos. Por supuesto, a todos nos gusta que tengan más cosas de calidad, que el café esté mejor, que el zumo, que no sé qué, ¿no? Pero luego también, hombre, ya entiendo que tiene que ser un hotel un poco grande, pero me gusta cuando tienen un guiño a lo local. Está muy bien eso, que tienen algún producto que igual incluso no es ni siquiera para desayunar. O sea, que los locales no lo toman para desayunar, pero a veces si luego no vas a tener tiempo o tal, ya te mete un poco en el país, eso, ¿no? Por ejemplo, en la misión a México desayunábamos tacos. Eso es, sí. Los hoteles en México, bueno, te puedes poner. Y luego las cadenas españolas, yo creo que Riu lo hace,
NH y Barceló seguramente también, tienen comida española, lo cual también, oye, a nosotros no nos hace falta, pero alguien que vaya por ahí, comerse una tortilla, jamón serrano, seguro que le hace ilusión. Entonces tú, platos locales, ¿no? Sí, vale. Poder ser. Te voy a hacer una pregunta y yo ya sé la respuesta. ¿Gimnasio en el hotel, salir a correr o un pasito por la mañana antes de empezar el jaleo? No, tiene que haber gimnasio. O sea, me gusta mucho hacer deporte al aire libre y eso, pero ¿sabes qué pasa? Que soy un poco despistado y no confío mucho en que igual salgo a correr y me pierdo, luego llego tarde a alguna reunión o como algo. Perico, luego sales tarde la contrarreloj. Se me puede ir la cabeza, sabe Dios qué, y luego llego tarde a alguna reunión o algo. Entonces prefiero un tiempo más controlado en el gimnasio y tal. Vale. Yo ahí iba a decir que ya sé la respuesta porque te he visto en el gimnasio antes de desayunar con una rutina, además una rutina potente, o sea, entrenamiento de alta intensidad. Hacemos lo que podemos. Eso es. ¿Continente preferido? O sea, este, oeste, ¿qué te gusta más? ¿Te gusta Europa? ¿Eres más de las Américas? Me gusta mucho América, sí. Hombre, es verdad que me queda alguno por conocer, entonces tendría que verlos todos, ¿no? Pero me gusta mucho América en general. ¿Del norte, del sur? Me gusta más América del Norte, Estados Unidos y México sobre todo. Pero bueno, toda la América, pero sobre todo Estados Unidos y México. Y entonces nos queda por conocer Asia y Oceanía. Sí. Muy bien. Sí, muy bien. Tengo ahí todavía retos. Para el siguiente episodio ya espero que lo podamos preguntar otra vez, a ver si cambió. ¿Te atrae Asia? Sí, me llama la atención. A mí me gusta mucho viajar desde pequeño. Es verdad que, a ver, yo en la empresa, según va creciendo, yo soy más director, no tengo justamente el tema de la exportación, entonces no hago todos los viajes de la empresa yo. Hay gente en mi equipo que los hace, ¿no? Entonces seguro que has tenido aquí gente que son especialistas en exportación y que hacen todos los viajes. Pero matizo, porque tú igual no haces todos los viajes que tienes que hacer de trabajo, que es donde igual no se ven las cosas, pero sí que igual haces viajes de vacaciones o de placer, donde realmente disfrutas de los sitios. Sí, entonces esa respuesta igual es más válida. Y realmente siempre estoy, porque siempre estoy prospectando, ¿entiendes? Entonces me da un poco rabia eso de mí mismo, porque durante años parece que lo mercantilizas todo, ¿no? Que tienes que aprovechar todo. Tengo que controlar, aprendí con el paso de los años a controlar un poco eso, porque parece que tenías que mercantilizar todo lo que hacías, ¿no? Y me da un poco de rabia eso. Intenté corregírmelo, creo que lo he conseguido en los últimos años, pero yo donde fuera iba a ver negocio, a ver cosas, dedicaba tiempo a ir a supermercados estando de vacaciones en sitios. Entonces tuve que refrenarlo un poco eso, porque tampoco ahora, gracias a Dios, no me hace tanta falta, ¿no? Entonces lo que tengo es que pensar con más claridad y no tanto abarcar tanto. Y justo esto no está preparado, Pelayo no tenía guión, pero es que la siguiente pregunta era aprovechar el máximo en los viajes para temas de negocio o tomárselo un poco más relajado. Y yo creo que me has contestado ya. Sí, va implícito. Esto, la verdad es que es una de las cosas que cuesta cuando estás, sobre todo en tu posición con una empresa, el viajar y el decir, oye, basta ya de intentar apuntar todo, de intentar ver todo y tal, voy a disfrutar un poco del negocio. Luego pasa que vuelves de los sitios y como si no hubieras estado. Eso es. Vale, y luego tenemos una pregunta que nos ha hecho Yolanda Suárez, gerente de Ace Coatings, que nos dejó una pregunta para ti, pero te la voy a hacer al final. Vale. Que mira, seguro yo ahora mismo creo que sé cuál es, pero la vamos a descubrir juntos al final del podcast. Vale. Así que ahora, si te parece, ya nos sumergimos en la neoyorquina. Venga, dale. Y yo creo que lo dejé entrever al principio, que esta historia es curiosa, porque esta historia nace en un viaje. Hay que decir, para el que no te conozca, Pelayo, que tú eres una persona que se dedicó a la hostelería toda la vida, ¿no? Sí, corrígeme si me equivoco. Desde bien pequeño, casi trabajando en bares de copas y como ayudante por ahí, hasta ahora que lo continúo compaginando. En Oviedo, con locales ultra conocidos por todos y donde la gente, generaciones un poco mayor de la mía, tiene gratísimos recuerdos, y yo también, vamos. Sí. Y de repente hay una chispa, ¿no? ¿Cómo surge la idea de la neoyorquina? Porque estamos hablando de una empresa de alimentación. O sea, cuéntanos. Bueno, vaya por delante que yo siempre me consideré y traté de hacerlo así, aunque durante mucho tiempo me dediqué a la hostelería, me preguntaban y no me gustaba que me encasillaran como hostelero, ¿no? Porque adoro esa profesión y hay mucha gente que rehuye de ella, que si es sacrificada y tal. Bueno, eso es otro tema, pero no, me encanta la hostelería, siempre me ha gustado, pero yo siempre me consideré más empresario.
Al final, una empresa con empleados y Eso tiene que es. hacer una facturación. Eso es. Entonces, y aparte, pues también se unía que me gustaba mucho la alimentación y me preocupaba mucho el tema de la nutrición y todo eso, ¿no? Entonces, se unió todo eso. Luego en la hostelería también descubrí que me gustaba mucho el estudiar, pues el tema de, por ejemplo, cuando nos poníamos a hacer el tema de cócteles o demás, no me tiraba tanto el convertirme yo en un buen barman ni nada parecido, sino que me intrigaba mucho el conocer sobre la combinación de sabores y El diseño, ¿no? el de ese diseño, cóctel. el diseño de la carta, de la combinación de sabores. No me interesaba tanto el hecho de ejecutarlos mejor o peor, sino buscar una persona que lo hiciera bien, que seguro que los había más hábiles que yo en esa materia. Pero me descubrí que me gustaba mucho pues, la mezcla de sabores, de combinaciones, tanto para la carta de restaurantes como para coctelería o combinaciones con café o demás. Curioso que mi generación sí que estuvo marcada por la peli de Tom Cruise. Sí. Y todos queríamos hacer cócteles. Yo Sí. no me acuerdo ahora cómo cóctel se puede llamar la película. Sí, cóctel se llama. Y Sí. vamos, aquello nos parecía lo más. Sí. Vale, entonces tú te consideras un empresario, ya tenías ese gusanillo por el diseño de la carta, de los cócteles o las bebidas que van en la carta. Seguro que el naming también, ponerle nombre a los cócteles. Y entonces, Sí. ¿cuál es el...? Pues pensando en algo, ¿sabes qué pasa? Que la hostelería, y sé que hay grandes ejemplos de grandes empresas de cadenas que crecen un montón, ¿no? Pero por un lado, hacer una empresa grande de hostelería me parecía demasiado dificultoso por el tema de las inversiones que tienes que hacer en locales, en desarrollar equipos. Me parecía un dinosaurio demasiado grande, ¿no? Que dependería de tener pues, más inversores o más socios para hacer algo grande. Y entonces yo quería desarrollar un negocio que no dependiera tanto de mí, que no dependiera de que yo estuviera allí al pie del cañón, de dirigirlo y tal, ¿no? Sino crear algo que fuera un poco ajeno a mí, que tuviera las propias, ¿no? Y más allá de que yo lo pensara o lo estructurara, algo que pueda crecer, que pueda dejarles a mis hijos, ¿sabes? Yo sé que eso todo suena un poco romántico, ¿no? Y sobre todo cuando empecé, que no vendía ni un paquete a nadie. Pero bueno, era un poco la idea, ¿no? De, bueno, yo tenía un poco mi vida enfocada, mis negocios de hostelería iban más o menos bien y ya no me llevaban tanto tiempo como anteriormente, porque ya estaban un poco estabilizados. Y ahí vi un momento oportuno para lanzarme a todo esto. Entonces ya quieres crear otra empresa, una empresa que no esté relacionada con la hostelería, que te permita tener algo que se vende y que tú no tienes que estar encima todo el rato. Supongo que en la hostelería tienes que estar muy encima todo el rato de los locales. Pero todavía no llegamos al qué. O sea, ¿adivinabas ya que iba a ser una empresa de alimentación o todavía eso...? Sí, de alimentación sí, o de bebidas. Hice varios intentos o varios estudios que no llegué a fructificar nada porque siempre había algo que me generaba un poco de miedo, de rechazo, ¿no? Ostras, pues sí, te generar... Y luego el salto que diste, que llegaremos, vamos poco a poco. Claro, no, había cosas, yo qué sé, como hice un proyecto bastante en profundidad, que dediqué tiempo a hacer un estudio de marketing, de business, de económico, de todo tipo. Por ejemplo, con una empresa de zumos y tal, pero mucho perecedero, cristal, caducidad corta... muchas dificultades en el día a día, entonces la deseché. Bueno, hice por ahí unas cuantas incursiones hasta que en un viaje de ocio pues me crucé con la granola y parecía que... ¿Sabes qué dice Sabina? Eso de que siempre está por ahí una canción que está loco porque yo la toque. Sí. ¿Sabes? Sí, pues esto estaba loco porque yo lo bajara. ¿Cómo fue exactamente el momento? Y no sé si hay un momento, esto igual lo romantizamos, igual no hay un momento que te hace la bombilla, pues esto, pero hay un desayuno ahí, ¿no? Sí. Sí, cogimos en un viaje a Nueva York. Yo era la segunda vez que iba porque había ido con unos amigos unos años antes, pero era la primera vez que iba con mi mujer. Y para ella era la primera vez. Cogimos un hotel que tenía una oferta que desayuno incluido. El desayuno en Nueva York no ha cambiado porque voy a menudo. Si os lo regalan, mal asunto. Sí, o sea que vale no es muy extenso. No es muy extenso y aquel era terrible. El hotel era pasable porque era un hotel muy simple, pero la verdad es que estaba bien, estaba limpio, bien situado, pequeñito y muy sencillo, pero el desayuno era un desastre porque era una especie de habitación corner con una máquina de café malo, una cesta con magdalenas. Pan blanco ahí. Y nada, era una cosa que yo cuando vi aquella, más que yo soy un tiquismiquis para la comida y que vienes de España, que al final, y más de Asturias todavía. No, increíble. Tenemos el estándar muy alto ya. Claro, y ves aquello y dices, esto no es un desayuno, a mí no me regaléis esto que no me hace falta. No. Y ya desayunaremos por ahí en algún lado, ¿no? Y entonces ahí le pregunté al chaval de la puerta, que además era mexicana y hablaba muy buen español, por supuesto, y me recomendó un sitio donde estaban haciendo granola, curiosamente.
la pregunta es, tú entras en ese sitio y te ponen, bueno, hay granola, son locales que tú ahora conoces perfectamente. ¿Era la primera vez que entrabas en un local donde se desayuna granola? Sí, porque era un pequeño café y curiosamente tenían como una zona en la barra un poco más amplia con un hornito pequeño y estaban haciéndolo. Ah, ¿la estaban haciendo allí? Sí, estaban haciendo un pequeño lote allí. Entonces yo le pregunté a la chica que qué era eso, que no, es que es granola, que la servimos con yogur, con frutas, tal. Entonces, o sea, era como una parte de la carta que tenían especial, que la hacían ellos. Claro, entonces la probaste casi, Claro. viste ahí la artesanía. Claro, entonces, digo, pues vamos a probarlo, me gustó y luego empecé un poco a investigar, ¿no? Y entré en alguna cadena de supermercados, vi que... En ese mismo viaje. Sí, en ese mismo viaje vi que ya ahí germinaba la idea. Eso es, vi que había pequeñas marcas de granolas ya incipientes en Estados Unidos que ya vendían en supermercados grandes y demás. Joder, esto no lo hay en España. Y entonces mi cabeza ya empezó a maquinar que quizás esto era lo que ya estábamos buscando. Entonces hay ahí, supongo, un vuelo de vuelta que son muchas horas, donde la cabeza ya... Eso es. No, la maleta ya vino llena de muestras de granola de Estados Unidos. O sea, ya traías muestras. Sí, ya sí. Estaba ya, o sea, la calentura ya de cabeza estaba muy avanzada ya. Ten en cuenta que justo ese viaje lo hicimos en el proceso en el que yo estaba haciendo como ideas de negocio y ya estaba perdiendo tiempo, digamos, en preparar negocios, ¿no? Que si la marca de zumos, que si no sé qué. Entonces yo ya estaba buscando algo. Y entonces, eso te vino a ti, como la canción de Sabina, ¿no? Eso es. Y entonces, supongo que... Pero claro, hay un problema, ¿no? Hay muchos problemas. Sí. Tú llegas a España y claro, hay que arrancar todo desde cero. Claro. O sea, tienes que estar muy decidido para decir, esto es lo que voy a hacer. Y otra cosa que tenemos que hablar es que era una categoría de producto que en España existe ahora, pero antes no existía. Claro, sí, ahí hay que estar un poco loco, ¿no? Porque en realidad a cualquiera que le presentes esto que sea medianamente inteligente, pues hace un estudio de mercado, te dice el mercado es cero de cero, ¿sabes? Cero de que no existe. Exactamente, los compradores no lo quieren, no lo conocen, el público no lo consume, o sea, era algo inviable, pero justo esas eran las cosas que más me gustaban a mí. O sea, el reto máximo, por así decirlo. Y además tenemos que hablar del desayuno en España, que uno viaja por ahí y se da cuenta de que bueno, hay muchos tipos de desayuno y quizás el nuestro no es seguramente el más saludable, el que hacemos en España, aunque está cambiando, pero desde luego no desayunamos o no desayunábamos. Ahora ya se habrá implantado en muchas casas la granola, ¿no? Claro. ¿Te asustaba el hecho de decir, joder, es que aquí en España, que es donde voy a arrancar, no hay mercado? No me asustaba, pero sí que tenía ciertas precauciones, como pensar los productos desde el principio. Por ejemplo, nuestro primer envase tuvo el idioma castellano y inglés, porque yo decía, bueno, a una mala, si en España se nos da muy mal, pues podemos intentar vender en otras partes de Europa, que yo sabía que había más consumo de granola. Entonces tenía ahí cierta duda con eso, ¿no? Y es verdad que al principio costó mucho, porque para encima en España todo lo que leía sobre eso, por ejemplo, imagínate, una cadena como Starbucks, ¿no? Que estaba en toda Europa menos en España. ¿Por qué no estaba en España? Porque no veían la manera de entrar. De hecho, Starbucks hizo una excepción en España, entró de la mano del grupo Vips, porque no se atrevieron, digamos, entre comillas, a entrar solos por la cultura que hay aquí, de los desayunos, de la cafetería de la local propia. Eso es. Entonces, que Starbucks, por cierto, ahora es un buen cliente nuestro en toda Europa. O sea, que imagínate la vuelta que dio todo esto. Las vueltas que da, ¿eh? ¿Cómo ha avanzado esto ya? Starbucks era el ejemplo de que no deberíamos de hacerlo porque ni siquiera Starbucks se atreve y acabamos haciéndolo y Starbucks siendo cliente nuestro. Y ahí esta parte... Estas son la parte difícil, pero hay otra parte que yo creo que bueno, ya me lo dejaste caer al principio un poco, que te apetecía y que te gustaba y que yo creo que te pega mucho más, que es la de ponerle nombre a las cosas, diseñar una imagen de marca, que hay una empresa que seguro que te ayudó, pero esa es la parte chula de arrancar un proyecto desde cero, ¿no? Sí, eso me encanta. Eso además es ser rollo romántico de los negocios, de
de contraviento y marea y todo eso. Esa parte siempre me ha gustado mucho, ¿no? Un poco aventurero y demás, ¿no? Que luego hay que tener cuidado con estas cosas porque te puedes pegar una leche monumental, ¿no? Pero bueno, al final leches nos vamos a pegar sí o sí, pues mejor hacerlo divirtiéndote y haciendo algo que te gusta que no siendo aburrido, ¿no? Eso es, pero bueno, a mí, por ejemplo, me dices tienes un dinero extra y no, cómprate un piso, que la rentabilidad, que no sé qué, yo siempre digo, me aburro como una ostra, tío. Me aburro como una ostra, no todo quiero... Todo a la neoyorquina. No quiero... Todo al rojo. No quiero invertir en ese tipo de cosas porque no me... Bueno, sí, que seguro que es la mejor idea y la más racial o cabal o como quieras decirlo, ¿no? Pero yo me aburro, entonces, bueno, no sé, oye, a lo mejor yo cuando tenga más años o tal, pues veré las cosas de otra manera, pero en esos momentos, además, ¿no? Que tal, yo quería hacer cosas que a la vez me estimularan, ¿entiendes? La neoyorquina... pues, más allá de que haya creado un negocio más grande o más pequeño, pues me ha permitido conocer muchísima gente, conocer muchísimo mundo, enriquecerme de muchísimas cosas. No solo es el negocio en sí, ¿no? Sino que me ha permitido incluso pues, viajes con vosotros y conocer un montón de personas, estar hoy aquí, ¿sabes? Cosas que me enriquecen y que de otra manera no hubieran pasado. ¿Cómo fue esa primera... No sé si se le llama receta, ¿no? Porque tuvo que haber un primer lote de algo, ¿no? Sí. ¿Hubo mucho prueba y error hasta que realmente disteis con la tecla? ¿O al final, como vosotros tenéis buenos ingredientes base, al final fue dar, yo qué sé, con 4 parámetros clave, tiempo de tostado, de mezcla de ingredientes, y salió rápida la cosa? O sea, ¿fue frustrante al principio o salió todo...? Con la primera receta, con la original, no fue muy frustrante. Es verdad que hicimos unas cuantas mezclas, ¿no? Porque luego descubrimos que no solo era hacerla en el momento que estuviera bien, sino luego cómo se conservaba a medio plazo y pues claro, a lo mejor que se ponía un poco más blanda. Entonces había que regular las temperaturas de los hornos o la cantidad, por ejemplo, en este caso que la primera llevaba miel y aceite, pues la cantidad de miel o cómo se le añades. La original. No, claro, entonces, bueno, fue un poco más eso, que no teníamos tanta experiencia en esa parte, en cómo se conservan esos alimentos y cómo responden a cambios de temperatura o demás. Ahí fuimos aprendiendo un poco. Pero bueno, la primera receta fue más o menos rápido. Y una vez, claro, porque supongo que todo el mundo tiene en la cabeza ahora mismo, y si no lo tiene, pues que vaya a buscarlo al supermercado más cercano, el envase de la neoyorquina. O sea, yo creo que vosotros tenéis una imagen de marca que es súper cercana, súper divertida. El envase está lleno de pequeños guiños, de frases, de que estamos hechos en Asturias, de ese tipo de cosas. Entonces... ¿Qué llamó más a los primeros clientes? ¿Esa imagen de marca y ese envoltorio? Sí. ¿O realmente donde fueron al principio fue al sabor de la granola y a lo que había dentro? No, has dado una clave, porque mira, como al principio ahí, igual que en otras cosas fallé y tuve que dar marcha atrás, en esa creo que acertamos porque es verdad que gastamos una muy buena parte del presupuesto inicial en ese branding y en ese packaging, ¿no? Pero... nos hacía parecer más grandes de lo que éramos. Porque tú le enviabas esas muestras a un comprador y te veía como, bueno, pues esto es algo serio, ¿no? Que bien presentado. ¿Sabes? Se pensaba que éramos más grandes de lo que éramos. Y en realidad... De eso se trata al principio, ¿no? Claro. Cuando no tienes un histórico detrás que te cubra las espaldas, tienes que... Eso es. Entonces... Claro, además la alimentación es un negocio de volumen, de grandes cantidades, ¿sabes? Vendes 2.000 unidades y no eres nadie. O sea, aquí todo es de cientos de miles, todo es grandes cantidades. Los compradores te tantean un poco, te dejan un poco en la espera para ver si sigues vivo dentro de 6 meses y vuelven a meter. O sea, yo creo que lo hacen un poco a propósito para ver si aguantas el tirón, si eres serio, y demás, ¿no? Entonces, eso nos daba un poco más de empaque, ¿no? Más allá de que luego era atractivo para el consumidor final y demás, pero también la primera barrera para nosotros no era el consumidor final, era el comprador del supermercado. El que no haya estado delante de un comprador de grandes cadenas de supermercados, que lo sepa ya que el proceso es cruel. Sí, Yo he estado con mi paquetito de café ahí esperando a las puertas, te dan, no sé... 1 minuto, te vas allí, tú intentas contar rápidamente el storytelling de cómo surgió la marca y tampoco les interesa mucho. Te dicen, a ver, esto, tal. Sí, ¿cuánto
precio, cuántas unidades, lo tienes o no lo tienes. Sí, o que te contestan, o a veces con cosas un poco déspotas, ¿no? Sí, son duros, gente dura, ¿eh? Sí, yo creo que muchos no, luego ya acabas teniendo buena relación con ellos, pero también luego los cambian, ¿no? O sea, te ponen uno nuevo, entonces tienes que volver a empezar. Es muy habitual que los compradores cambian para no crear relaciones de afinidad con el proveedor. También me pasó incluso hacer un viaje a Barcelona y una vez estando allí por la mañana me cancelan la cita y tengo que volver de vacío. O sea, te llevas muchos encontronazos. Son los portazos de los que hablamos siempre. Pero ahí yo creo que es un movimiento muy inteligente y que, bueno, si alguien nos está escuchando que está empezando, que tome nota joder, toda la parte que se vea, todo el envoltorio, hacerlo lo mejor posible ya desde el principio. Siempre. Porque eso es un magnetismo, ¿no? Vuestra bolsa, pero no solo vuestra bolsa, o sea, todo lo que comunicáis y la página web también. Yo la primera vez que entré en vuestra página web, la experiencia es muy visual, muy divertida. Claro. Salís vosotros con la bolsa y parece que hay un amigo mío ahí en la web. Eso es muy importante, ¿no? Para crear una imagen de marca, ¿no? Esa es la clave. Tienes ahí un segundo que te dedica la gente en el panel del supermercado, ¿no? Y tienes que captarlos, o sea, tienes que llamarle la atención de alguna manera. ¿Cuánto tardó en llegar esa primera venta? Desde que la empresa estaba ya operativa. Empezamos a vender en pequeñas tiendas. Se hacía todo desde el obrador de uno de los locales nuestros de hostelería, ¿no? Que bueno, no teníamos 0 clientes, pues por lo menos no pagar una renta extra ni nada, ¿no? Claro, intentar. Y empezamos a vender a pequeñas tiendas y ¿Por demás. Asturias? Sí, en Asturias sobre todo. Hicimos un perfil de Instagram, que de aquella no era tan importante como es ahora, pero hicimos un perfil de Instagram, alguna pequeña tienda de Madrid, de Barcelona, nos contactó, bueno, pero eran cajas sueltas, era una cosa testimonial, ¿eh? Mi vida giraba en torno a la hostelería y esto era una cosa completamente testimonial. Hubo un momento el típico momento que dices, esto o va para adelante o va para atrás. O sea, quiero decir, estoy aquí, ya pasa un tiempo, hubo un momento que dudases oye, las ventas no crecen como tienen que crecer. Bueno, el primer año y el segundo... ¿Un año? Sí, el primer año y el segundo fue muy duro porque además es que, o sea, cada movimiento que hacíamos te pedían una cosa nueva, nuevos registros, nuevos parámetros, nuevas certificaciones. Entonces no parábamos de gastar dinero. El dinero que entraba eran facturas muy pequeñas. Te encontrabas con que tenías que gastar más para intentar vender a supermercados donde nadie te garantizaba que fueras a vender o no. Entonces, había que poner dinero encima de la mesa constantemente, ¿entiendes? Entonces, bueno, fue difícil. La primera venta así un poco importante se la hicimos a Hipercore. Allí, yo creo que está bien que estés ahí aquí por muchas razones. Y una de ellas es porque siempre, o casi siempre, traemos aquí a exportadores, que somos los que hacemos los viajes y volvemos de vacío y tal, pero al final, bueno, muchos de los que hemos estado aquí delante de este micro somos trabajadores por cuenta ajena. Está bien que estés tú aquí hoy, que es el que sufre ese hay que poner más dinero y no tenemos resultado y seguimos y hay que seguir. Entonces, yo creo que en tu cabeza las dudas existen, pero tenías que tener claro que hay que seguir. Hombre, yo no paraba de seguir la pista de cómo iba el mercado de la granola en otros mercados, por ejemplo, sobre todo en el de Estados Unidos, y veía que no paraba de crecer, que la palabra se estaba comiendo a otras como muesli o muesli crujiente, no sé qué, que las tendencias eran muy al alza, y yo sabía que tenía que llegar. Y sabía que si no iba a hacer algún plan alternativo pues para empezar a hacerme más fuerte aquí en Inglaterra o en Alemania o tal. Entonces yo quería seguir a toda costa, ¿no? Pero bueno, era desalentador porque la verdad es que lo que vendíamos era testimonial, o sea... Fuiste un early adopter, que tienes las desventajas de crear la categoría al principio, pero luego ahora empezarás a recibir el haberte posicionado con tiempo y que la gente ya te conozca desde hace tiempo, ¿no? Claro, imagínate que el primer año en los históricos de la neoyorquina facturamos 3.000 euros en todo el año. El segundo 30.000 o algo así. Ostras, 2 años complicados, ¿eh? Sí. Para que veáis que hay que aguantar los proyectos. Sí. Y bueno, hay un momento ya en que yo creo que supongo que la curva hace así, que fue con Hipercore, fue... Sí, con Hipercore, después de 94 llamadas a la central, que las tenía guardadas la captura de pantalla en el teléfono móvil. Eso es la persistencia que hay que tener, ¿eh? Constancia y persistencia. 94 llamadas a la central, que te llamas al teléfono ahí de Valdemoro, te pasan con el responsable de la categoría de cereales, pues llamas, oye, mira, es para presentar un producto, el responsable de la categoría, sí, le paso, tal, pues.
Nunca tal. Y un día, no sé, en una feria o algo me dijo, alguien se lo conté, la verdad es que no recuerdo a quién, y me dijo, ¿pero cuándo estás llamando? Y dije yo, no sé, por las mañanas, no sé, a la hora... No, hombre, no. Tienes que llamarle siempre por la tarde. Bueno, no sé, pero ¿por qué? Porque por las mañanas están liados, que si reuniones, que si no sé qué, no te cogen el teléfono nunca. Dice, cuando atienden alguna llamada, dices por la tarde. El consejo del maestro. Ya claro, yo no sé si esto se cumple para todos. Esto igual aplica cuando nos coja un comprador, vamos a probar este... Yo lo que sé es que a la vuelta de esa feria en Madrid, el lunes llamé a las 4 de la tarde y me cogió el teléfono al segundo tono. ¡Ostras! Y ya dije, hablaste con él ya. Sí, hablé con el comprador y mira, ahí una cosa que seguro que te va a gustar, porque no sé por qué, claro, me puse nervioso porque después de tantas llamadas... no te esperas ya que te coja, entonces me dice Belinchón, que es el apellido, don Jesús Belinchón, que le mando un saludo desde aquí, muy majo, que nos dio la primera oportunidad y luego he tenido oportunidades de saludarlo por ahí más a menudo. Y Belinchón, dígame, mira, y me da por decirle, te llamo desde Asturias. Y dice, el hombre, Asturias, pero si estuve yo la semana pasada de vacaciones ahí. Ahí estamos, tirando de patria, hay que presumir de patria también. Porque claro. Yo creo que como caemos bien, pues... Exactamente. Y bueno, sí, pues mira, es para presentarte una marca nueva que tenemos de un producto que se llama granola y tal. Y ya, por ejemplo, esto habla muy bien de él. Él ya sabía lo que era la granola. Granola, bueno, no sabía que se estaba haciendo en España y tal. ¿Y qué le hacéis ahí? Sí, no lo hacemos. Mira, es que es una marca muy chula. Si me permites, te voy a mandar unas muestras, tal, no sé qué. Sí, mándamelas. Y ahí abrí un poco la puerta de esa pequeña relación con él que seguimos manteniendo a día de hoy y que es uno de nuestros principales clientes. Muy bien, y entonces yo creo que ahí llegará un momento en que el obrador ya no puede ser obrador, tiene que ser fábrica, ¿no? En Olloniego. Primero de ahí nos marchamos a donde la antigua cárcel en Oviedo, en el polígono de Ciudad Naranco, y ahí estuvimos al menos 2 años. Y fue un poco, yo creo que cuando justo estábamos saliendo un poco de la pandemia, cuando la pandemia la pasamos en ese obrador, pero ahí fue donde pegó el estallido enorme. Y quedaste sin sitio. Era una locura, venían camiones con palés, no teníamos ni toro para bajarlos ni nada, teníamos que descargarlos a mano, se ponía a llover. O sea, que yo era heroico para escribir un libro, vamos. Y además, el que conozca esa zona, pues el tráfico a todas horas tenía que ser mortal para los camioneros ir a buscar allí. Estábamos montados por ahí encima de cajas, aquello era una locura, no, una locura absoluta. Fue heroico, vamos. Y ahí ya me puse a buscar una nave más grande, ¿no? Y más a las afueras, que permitiera mejor entrada y salida de camiones y demás. Pero bueno, ahí ya habíamos empezado a servir a Carrefour, que fue el segundo cliente grande. Estábamos ya en conversaciones muy avanzadas con Alimerca, con Más y Más, o sea, ya había cosas muy... Sí, ya la chispa había aprendido ya. Eso es. Y entonces yo creo que después las instalaciones de Olloniego, que yo creo que fui por primera vez recién entrado aquí en Asturex, fue una de las primeras visitas que hice, yo creo en el año 22 o en el año 23 a principios, una de dos. Y esas instalaciones, cuando yo fui, seguro que han cambiado mucho, porque yo creo que tenías un horno pequeño, tú querías tener... Entonces, tal y como estáis ahora, no me voy a adelantar, pero supongo que el construir una fábrica es una cosa que todo el rato evoluciona, ¿no? Claro, cuando trasladamos los hornos de la fabriquita esta pequeña a la de Olloniego, que tiene 1.500 metros cuadrados, pues es que me daba vergüenza ajena aquellos hornos pequeños allí en aquellas paredes gigantes. Vacío, la sensación de vacío. ¿Hacia dónde vamos con esto? O sea, entonces ese año hicimos bastantes inversiones, ¿no? Echamos ya toda la carne en el asador, quemamos las naves, como decía el otro. Porque sí, compramos hornos grandes, compramos una máquina de envasado automática, hicimos una inversión potente. Recuerdo que me decías lo del envasado, que era un cuello de botella el envasado, que tardabas mucho y... Sí, sigue siendo nuestro gran cuello de botella. De hecho, es el reto que tenemos para ahora 2026, es conseguir cambiar la máquina de envasado, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya nos metemos en máquinas que son de unos importes elevadísimos, ¿no? Entonces hay que pensárselo bien, hay que tener bien... Ahora ya tenemos el mercado, pero hay que tener el dinero para poder instalarla y demás, ¿no? Y buscar alguna ayuda, esperar el momento adecuado también para poder hacerlo. Pero sí, somos muy ágiles fabricando y podríamos ser más porque fabricamos 2-3 toneladas de granola al día. ¿Al día? Sí, pero claro, envasarlas y en paquetes de 275 gramos son miles de unidades. Sí. Y entonces vamos a necesitar una máquina más grande y la que tenemos y otra más grande. Y para que os deis cuenta la dimensión de la que estamos hablando ya de la neoyorquina, vamos a escuchar un poco un audio que nos dice dónde está la neoyorquina a día de hoy.
Un desayuno improvisado en un modesto café de Nueva York le dio la clave a Pelayo Pérez. Copos de avena horneados y acompañados de frutos secos o frutas deshidratadas. Cuando en 2016 funda la neoyorquina, no son tantos los consumidores españoles que han incluido en su dieta la granola. Hoy Pelayo y su equipo han conseguido textualmente estar en boca de todos. Sus especialidades, basadas en productos naturales de primera calidad, ya tienen un hueco en nuestra despensa. La confianza en Asturex proporcionó a lo que era solo una pequeña empresa de alimentación con obrador en Oviedo una estrategia de internacionalización a través del programa Exporta Inicio. Mientras sus productos, ricos y saludables, conquistaban a los de casa, la neoyorquina iba abriendo puertas en el mercado internacional. Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Estonia, Suiza, Filipinas, República Dominicana. Sin complejos, la neoyorquina ha conseguido en 2 ocasiones el premio Sabor del Año y no deja de hacer nuevos amigos por todo el mundo. Y oye, qué bien suena. Mola cuando escuchas toda la lista de países. Voy a hacer un saludo desde aquí a la tienda donde compro yo la granola de Pelayo y de la neoyorquina, que está en Navia, que es Sabores, ¿no? Sabores, sí. Ahí, Sabores, ahí compro yo. Además podría hacerlo en Oviedo, pero me gusta más cuando voy los fines de semana para el occidente, porque me gusta esa tienda, tiene productos muy chulos y siempre está nada más entrar a mano izquierda ahí en la estantería la granola de Pelayo. Se preocupa mucho del detalle en esa tienda. Les mandamos un saludo desde ahí, el saludo. Bueno, pues ahí está, explota, y además llegamos a un punto que es el que realmente aquí nos interesa mucho y por el que aquí dentro de esta oficina hemos hablado mucho, que es tu decisión de ser internacional casi ya desde el primer día. Joder, porque es que hemos hablado que aquí no había categoría de producto. Entonces, eso es. Tú muchas veces me dices, pues está fuera. Sí, sin duda. Ya sabes que nosotros, tú lo sabes, todavía en ese momento no estabas en la casa, pero con tus compañeros, con Alejandro, con Cotarelo y tal, tuve las reuniones casi apenas habíamos vendido 4 cajas por España, ¿no? Que ellos mismos me aconsejaban, bueno, quizás puedes esperar un poco y lo vemos más adelante. Pero yo les decía, pero es que quizás el mercado esté fuera, ni siquiera lo sabemos. Entonces me gustaría empezar cuanto antes, porque además eso me va a dar un feedback muy bueno. Yo de esos primeros viajes, que es verdad que los primeros viajes que hice con Asturias no vendí nada, pero aprendí un montón de cosas. Aprendí de las empresas que iban conmigo, aprendí de vosotros, de cómo había que preparar las cosas para que esos viajes fueran fructíferos. Entonces, para mí era todo un máster, ¿entiendes? Entonces, es increíble. De viajar siempre decimos lo mismo. Es que viajar... Por eso muchas veces cuando alguien quiere hacer sus primeros viajes o sus primeras agendas en modo virtual, yo soy muy reticente. Digo, no, viaja. Claro. Porque aunque las reuniones, igual no estás muy preparado para las reuniones o no te vayan a salir del todo bien, como te salen seguramente después de 1000 viajes, tú vas a estar allí, vas a ver al cliente cómo se comporta, las oficinas del cliente o del comprador, o qué compra. Muchas veces ves hasta los almacenes, vas a ver las tiendas, vas a ver al público local, no sé, es que son muchas cosas, ¿no? Si tú vas al primer viaje pensando, no, es que no vendí un contenedor, entonces un desastre el viaje. No, hombre, espera. Claro. Esto no funciona así, ojalá. Eso, ojalá. Pero esto no funciona así. Tienes que venir, quizás si no hayas vendido es porque algo no tienes bien preparado y a lo mejor lo que puedes es aprender y tomar nota de eso y corregirlo para el próximo. ¿Sabes? No ha sido el viaje, ha sido tú. Y además, mucho más importante para ti porque vas a un sitio donde sí existe el producto y sí existe lo que puede llegar a ser, o lo que tú visualizabas que podía llegar a ser en España. Eso es. Entonces tú ibas a un sitio que estaba por delante de nosotros. Sin duda, iba a ver mercado, a ver cómo estaba mi empresa, cómo la veía yo allí, cómo la situaba, cómo la recepcionaba la gente. No solo las empresas que me acompañaban o vosotros, que podían en esos viajes tener más tiempo para que me dierais vuestro feedback, sino luego ver cómo la veía allí, cómo veía la respuesta de la gente cuando la miraba. Entonces hemos ido corrigiendo con el paso del tiempo esas cosas y luego de repente detrás venían las ventas, ¿sabes? Sí, ese recorrido que no es habitual en todas las marcas de alimentación. Normalmente partimos del caso contrario, ¿no? Una marca que primero hace mercado en Asturias, después en España, y muchas veces tenemos que hacer el ejercicio contrario, es decir, un producto que no se consume a nivel internacional, crear la necesidad a nivel internacional de que lo consuman. Yo sé, la fabada, o muchas veces vamos a países donde el concepto de conservas no existe, o está asociado a comida de posguerra, ¿no? Pues en Inglaterra, cuando llegábamos al principio con las conservas, eso les recordaba al racionamiento en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces,
tú era lo contrario. Y eso ocurre no solo contigo, sino con otras marcas. Yo me recuerdo, por ejemplo, en el mundo del café, yo viajaba por Europa y veía que la tendencia era a cápsula compostable, a cápsula que no era de aluminio, a café bio, todo eso. Y tú venías aquí y lo contabas en fábrica. Claro. Oye, cuidado que las cápsulas igual dentro de unos años no las podemos hacer de aluminio. Entonces eso es importante también, ¿no? Viajar y ver lo que está pasando en otros sitios que igual te pasa a ti. Sin duda, es una ventaja profesional. Entonces, del viaje tienes que aprender en todos los sentidos. Un viaje no solo tiene éxito por vender, tiene éxito por muchos parámetros, ¿no? Los contactos que haces, el feedback que ves, las ideas que te traes y yo creo que hay que sacar un poco positivo de eso. Hombre, todo fructifica con una venta final, ¿no? Pero si haces esas cosas bien, la venta acaba y tu empresa tiene algo que ofrecer, la venta acaba llegando. Y en el momento, Pelayo, que ya dijiste, bueno, pues mi mercado es el mundo, ya no es España o no solo va a ser España, o incluso, no sé si en tu cabeza es que España va a ser el minoritario seguramente en el futuro. No lo sé, pero yo creo que la neoyorquina con el plan que lleva, pues seguramente acabaremos abriendo algún otro punto de fabricación en otro sitio, porque la verdad es que el recorrido que tiene puede ser inmenso, todo el que le quieras dar, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue la primera venta internacional, si te acuerdas? La primera venta internacional yo creo que fue en Portugal, ¿sabes? Por la afinidad. Y quizás en algún sitio de Francia, pero no tanto en los supermercados, que son dificilísimos en Francia. De hecho, estamos de manera muy testimonial en unos pocos, pero fue algún sitio de hostelería de Francia, ¿no? Porque ahí descubrimos que yo creo que ya hablamos tú y yo fuera de antena de eso alguna vez, ¿no? El mundo del asaí. Cuéntalo, porque sí. eso es interesante. Yo creo que es otra de las cosas que va a venir aquí. Yo no sé, ¿hay alguno en Asturias? Hay gente que hace bowls de asaí, sí. Por ejemplo, hay uno en la playa de Salinas, que es cliente nuestro, que se llama Amor Bowls. Otro saludo desde aquí. Sí, otro saludo desde aquí, que hacen bowls con asaí, con granola, frutas y demás, ¿no? El asaí, por poner a la gente en contexto y así de manera rápida, sin aburrirles, pues es una especie de... Es un fruto, ¿no? Un poco más grande que el arándano, que sale de unas palmeras, principalmente en Brasil. Y lo que pasa es que se toma de una manera un poco peculiar, ¿no? Lo hacen polvo liofilizado o hacen una masa congelada con él. Entonces lo consumen de esas dos maneras. Y lo sirven como un bowls y demás. Y bueno, en Brasil, por ejemplo, la granola es muy popular y entonces siempre le aportan ese punto crujiente con granola o un poco de plátano o además se hace una combinación muy buena. Como todo esto, pues lo pusieron de moda los surfers en Brasil, lo adoptaron en California, por ahí, y ya se extendió por todo el mundo. Entonces ahora está lleno, cualquier sitio que vayas, en Madrid, por ejemplo, hay un montón de açaí bars, en Barcelona, por supuesto, en Ibiza, nosotros tenemos grandes clientes. Y cuando descubrimos que esto llegaba a Europa también, como en El Padrino, ¿no? Sigue el rastro del dinero, ¿te acuerdas? Pues, sí. Pues hicimos Sigue el rastro del azaí, ¿no? Porque era un cross-selling total. Desde que te conozco y desde que hablasteis del azaí, no paramos de viajar y vemos siempre los azaí por ahí. Sí, no, es un boom internacional y siempre está muy relacionado con la granola. Entonces, de esa manera también conseguimos vender mucho fuera de España. Ahora que ya vendes en muchos países, ¿tuviste algún momento, porque aquí creo que lo decía Pachi en la locución, sin complejos, ¿no? ¿Tuviste algún momento ese complejo de, ostras, veo el lineal de granola en cualquier país? Kellogg's, por un lado. Las grandes marcas, dices tú. ¿Y cómo voy a yo competir con estas grandes marcas? Es una pregunta que ha salido muchas veces aquí. Sí. Porque a veces aquí hay, bueno, en Asturias hay empresas muy grandes, pero no es la norma. La norma es que salimos a competir a la Champions, al mundo internacional, con los equipos de Champions. Sí, pero no me preocupaba, me motivaba eso. O sea, quizás me preocupa más si voy a un país y veo una marca muy potente como podemos ser nosotros, por ejemplo, en España, y que tiro un poco del hilo de quién está detrás o de qué están haciendo y veo que está haciéndose todo bien, puede preocuparme más eso, porque tienen la fuerza de ser locales, que no que esté Kellogg's o Quaker o alguno de esos, porque es más de lo mismo. O sea, eso es, yo sé que hay un público para nosotros, es un país desarrollado y demás, va a haber un público para nosotros ahí, ¿no? Depende un poco del nivel, ¿no? de la renta y de muchos factores, pero si es un país pues semejante a España, sé que se va a vender bien. Y no me preocupan esas grandes marcas industriales. Me puede preocupar eso, que exista una marca local, que la mayoría suelen ser como muy pequeñitas y no tal, pero de repente a veces te encuentras alguna que ya no es tan pequeña, que lo están haciendo muy bien
y que tienen incluso buenos productos y bueno, pues a lo mejor este no es el país ideal para nosotros porque estos ya están haciéndolo bien aquí, vamos a buscar otro mercado además, ¿no? Yo no sé si es desde que te conozco, que ya estamos muy pendientes en la casa, pero vamos a las ferias de alimentación y donde antes, bueno, igual te encontrabas alguna empresa esporádicamente, ahora ya hay hasta, en cada feria de alimentación hay un grupúsculo de ferias de empresas de granola. O sea, ya empieza a ser también una categoría dentro de las ferias. Sin duda, incluso aquí en España ya han surgido competidores que era inviable hace años, ¿no? Que yo, de momento, lo que creo es que ahora mismo nos está pasando una cosa que puede que tomar nota y que puede que dejar de pasar en un futuro, ¿no? Pero ahora mismo a veces me preguntan si me preocupa y todo lo contrario, porque hay gente que lo que nos están ayudando es expandir el consumo de granola. ¿Sabes? Entonces, porque evangelizan. Eso es, porque hay mucho por hacer todavía con eso. Entonces, digamos que estandarizan, evangelizan la palabra granola y al final de rebote siempre salimos más beneficiados nosotros porque estamos en más sitios y tenemos más capacidad, ¿no? Entonces, al final, ser líderes a nivel nacional pues ayuda en eso, ¿no? Pero bueno, también algunos de estos... Lo que decíamos antes, por algo empezaste tú Claro. primero. Vives los sinsabores de empezar el primero, Eso pero es. ahora estás ya posicionado. Claro, alguno te puede adelantar por la derecha, oye, nunca se sabe, ¿no? Que alguno pues haga cosas mejor que tú o que en un momento determinado te adelante, pero bueno, yo creo que el mercado de la granola da para más agentes. Sí, sí, por supuesto. ¿Cuál fue no sé si hay una o si tienes una en la cabeza, pero ¿cuál fue la mayor dificultad cuando empezasteis a vender fuera de España? ¿Hubo alguna barrera que dijeses tú, ostras, no sé si por inesperado o por difícil? Mira, por ejemplo, con el pedido que tenemos ahora de camino a México, fue todo un máster, ¿eh? México, sabes que es un país difícil. Es difícil, sí. ¿No? Yo digo que es el país de las luces y las sombras, ¿no? La cosa que parece iluminada es una sombra y la sombra no. Es un sitio difícil, la legislación es un galimatías descomunal. Que toquemos madera porque el pedido está ahora en un barco y se ha requete mirado y espero que no haya problemas en la aduana, pero nunca lo sabes hasta que estás Eso ahí. Siempre tiene un componente hasta, diría, de azar. O sea, eso es. Entonces, yo creo que nunca en ningún sitio hemos tenido tantas dificultades para entrar como en México. Yo creo que mirándolo el vaso lleno, diría que si consigues romper el cascarón de México, yo creo que más o menos... Siempre desde aquí desde España vemos México y Brasil como los países burocráticamente más complicados para exportar. Si consigues poner la bandera en México, yo creo que es lo que dices tú, es un máster de exportación. Sí, tenemos, no solo yo, que tú sabes que tengo un equipo muy bueno alrededor y que han hecho un trabajo excepcional con eso, porque la verdad es que ellos saben que hemos perdido mucho tiempo y hemos dedicado muchas horas a leer documentación, a corregir cosas que ya estaban corregidas, a cambiar a última hora cosas que te pedían cuando ya te decían que estaba todo. Era un poco desesperante, ¿no? Pero ahí la verdad es que no solo yo, el equipo es muy resiliente y han hecho un gran trabajo. Volvemos otra vez a lo mismo, de que esto no estaba guionizado o por lo menos tú no lo conocías, pero es que alguien de tu equipo ha querido mandarnos un pequeño mensaje para ti. A ver. Hola Pelayo, no sé si te esperas esto, pero solo quería aprovechar esta pequeña oportunidad que me han dado de mandarte ese mensaje para darte las gracias de corazón por la gran oportunidad que tú me diste hace más de 3 años ya, de comenzar a formar parte de esta pequeña gran familia, de crecer dentro de ella y de confiar tanto en Miguel como en mí para este proyecto. Desde entonces no hemos parado de aprender y de vivir grandes momentos gracias al trabajo en equipo y a la ilusión que tenemos y que compartimos por lo que hacemos. Y de verdad que me siento muy afortunada de formar parte de este camino y estoy segura de que lo mejor está todavía por venir. Un abrazo enorme. Oh, qué bien, mis compañeros, mi querida Tania y Miguel. No, ¿qué haría yo sin ellos? Hablas de equipo y yo creo que ellos dicen ilusión y de verdad la sienten porque este proyecto es un proyecto que seguro que puertas adentro hay muchos momentos de estrés, tensión, difíciles, pero ilusiona, ¿no? Sí, sin duda. Y aparte es que me encanta, es lo que hablábamos antes, ¿no? De las posibilidades que te da una empresa no solo de conocer gente, de compartir momentos con estos chicos, de aprender de ellos también, porque aprendo un montón de cosas de ellos, ¿no? Entonces, viajar con ellos y tener momentos también para reírse y para pasárselo bien. Entonces, es una de las partes más gratificantes de todo esto. Sin duda, tiene que ser formar un equipo donde tú eres la cabeza de esta locura, pero que haya gente que también se líe la manta a la cabeza y te siga detrás, tiene que ser, o sea, eso tiene que ser súper reconfortante. Sí.
Yo una vez dije que erais como Asterix, o sea, porque la verdad es que erais ese pequeño reducto de locos que iban con la granola. Con la marmita. Eso es, que se caían en la marmita de granola y cogían fuerza y llevabais Asturias por todo el mundo. Que es otro tema del que hablamos muchas veces, que vosotros sois de Asturias, muy orgullosamente asturianos, y además tú lo dices, que desde Asturias se puede hacer lo que queramos, pero ya también tienes ese nombre internacional que tampoco te asocia a ningún sitio, porque eso yo creo que también es una ventaja, ¿no? Sí, puede serlo. Hombre, la verdad es que, claro, como nuestro producto pues no tiene un arraigo aquí, Claro, en realidad eso. no lo tiene en ningún sitio, ni a lo mejor en Estados Unidos, que es donde lo inventaron o donde lo hicieron por primera vez, pero en realidad no tenía yo tampoco derecho a vincularme mucho con eso, porque en realidad no es nada de aquí, ¿no? Así que me siento muy orgulloso de poder aportar aquí mi granito de arena y de que la mayor parte del equipo sea de aquí, pero en realidad pues la neoyorquina está aquí como podría estar en cualquier otro sitio, sinceramente. Y luego hay una parte, para mí, es que tampoco sé si es clave o no, tú me lo confirmarás o no, pero es un poco la apuesta por el online, porque no solo es una herramienta internacionalizadora desde que nació el digital. Bueno, aquí dentro de la casa hemos cambiado muchísimas cosas desde que nació el digital, porque el digital es un escaparate 24/7 a todas las partes del mundo. Eso antes era inconcebible, ¿no? Pero para ti tiene que ser una herramienta de ventas. De hecho, cada semana aquí a Asturex llegan cajas automáticamente de la neoyorquina. Además, cuando llegan yo ya sé para qué despachos van. Igual en algún momento nos convertimos en una gran cuenta aquí en Asturex. Sí, puede ser. Pero eso llega porque son ventas que llegan a través de la web. Sí. Cuéntanos un poco esa apuesta al principio. ¿Qué esperabas tú del online y si se cumplen las expectativas? Eso está ahí un poco con la pandemia. Sinceramente, no quiero colgarme medallas que no son mías, porque en la primera web que hicimos no se podía ni comprar el producto. Era una web más de imagen, porque mi primer razonamiento, era un mundo, ese 2017, 2018, que el comercio online no había estallado todavía del todo en España, ¿no? Sí que es verdad que había grandes comercios online, pero ni siquiera Zara tenía comercio online en ese momento, para que nos hagamos una idea, ¿no? Sí. Y ahora puede que parece, parece que estás hablando del Jurásico. Exactamente. Entonces, bueno, hay que ponerse un poco en el contexto. Entonces yo pensaba que como alguien iba a pagar pues 6, 7, 8 euros de envío por un producto que valía pues entonces pues 4 euros o 4,50. No, me parecía un poco, digo, nuestra batalla está en los supermercados, en las tiendas, además el comercio online, pero bueno, es verdad que en la segunda revisión de esa pequeña web que hicimos fue un poco cogida con alfileres la primera para arrancar el proyecto y para tener algo de respaldo, pero ya estaba a propósito un poco cogida con alfileres, y al año o 2 años ya empezamos a preparar otra más definitiva, que no es la que está ahora, que de hecho la que está ahora se va a volver a cambiar también, sería la 4ª web que vamos a tener. Esto supongo que será una evolución constante. Sin parar, yo ahora la veo anticuadísima, aunque... Pero bueno, estamos en ello. Esperamos hacerlo a principios de 2026. Pero esta segunda web ya permitía comprar, ¿no? Porque me acuerdo que el diseñador Javi de Bendito Dilema, que le mandamos aquí otro saludo también. Venga, otro para Javi. Me hizo verlo, me hizo, vamos a ponerlo, no tienes nada que perder, tal. Y justo me ayudó mucho con todo eso, porque lo preparamos y saltó la pandemia 1 año y pico más tarde. O sea, entonces, que ya estaba todo preparado para el momento en que hizo todo, es que saltó todo por los aires. Exactamente, y de repente el comercio online brotó y la gente empezó a comprar cosas que nunca se hubieran imaginado comprar, como cosas de alimentación, porque uno se podría haber imaginado... Correcto. O calzado, cosas que te tienes que probar, cosas más difíciles. La gente empezó a comprar de todo, porque no se podía comprar de otra manera, ¿no? Entonces, ahí fue un espaldarazo bastante bueno y la web pegó un empujón importante. Luego también... en ese año 2020, no sé exactamente, no recuerdo el momento, pero entró Amazon, empezó a contactar con marcas, Amazon nos contactó, que eso fue un motivo de orgullo, como sabe esta gente que existimos nosotros y demás, ¿no? Ya, no solo eso, primero nos contactaron y luego a los 6 meses nos dijeron que éramos una marca emergente con mucho potencial y nos invitaron a vender a través de Vendor. Que querían allí. Sí, que nos querían como proveedor directo. Entonces era una cosa ya como, madre, esta gente como sabe que existimos nosotros, ¿no? Eso ya te tenía que hacer a ti ver que estabais pegando, ¿no? Eso es, sí, fueron grandes alicientes, de verdad. Y hay otra... Dentro de lo que es el online, tienes la suscripción. ¿Cómo surgió la idea de suscripción? ¿Esa idea formó parte de tu plan desde el principio?
No tanto, pero bueno, como hacemos siempre con estas cosas, lo que hacemos es un poco ver qué se está haciendo en otros países del mundo que quizás van más avanzados que nosotros, ¿no? Y veíamos que era una tendencia en ciertas marcas, aunque fueran incluso que no fueran de alimentación, ¿no? Sí, de hecho es un modelo habitual ahí para nosotros, para los chicos. Hay una empresa muy famosa que lo hace con calzoncillos, claro. Lo hay con maquinillas de afeitar. O con cremas de hidratantes, con cremas, con proteínas, con creatina, con todo eso. Entonces vimos que era una tendencia, nuestra web permitía el implementar una aplicación que permitía la suscripción. Y bueno, era una forma de afianzar ahí a clientes habituales y demás, ¿no? Y además, a mí como cliente, a los clientes te genera comodidad, ¿no? La comodidad de tener siempre, cada X tiempo, la granola, y a vosotros la venta recurrente. Eso es. Que al final vas teniendo eso, fidelización de clientes. Yo creo que me quedan varias cosas por preguntarte, pero una de ellas es por la evolución de los productos. Claro, supongo que empezasteis con una gama A y ahora estarás girando hacia una gama X que te va demandando el mercado. ¿Hacia dónde crees tú que va el mercado de la granola o a dónde quieres ir tú con la neoyorquina? En tema de producto, y de variedad. Ya que me dijeron que aquí me iba a sentir muy cómodo y tal, ¿no? Eso es como que te sueltas. No, quiero decirte que tengo dudas con algunas cosas, ¿no? O sea, el mercado está yendo hacia productos pues, más bajos en azúcares, más altos en proteínas y tal, pero luego de repente te encuentras con cosas que una cosa es lo que la gente dice y otra es lo que hacen, ¿no? Y que los más vendidos son los que tienen azúcar o los más dulces o demás, ¿no? El CEO de Nestlé decía menos azúcar, menos ventas. ¿Sabes? Entonces hay cosas que me hacen dudar, ¿no? Grandes marcas internacionales como Ferrero están apostando totalmente por los productos de indulgencia y dejando de lado el tema de la salud, ¿no? Y yo creo que como casi muchas cosas en la sociedad, en la alimentación se está polarizando un poco, ¿no? Casi todos nosotros nos preocupamos el 80% de nuestro tiempo de comer bien y demás, pero cuando comes algo que no sea, simplemente quieres disfrutarlo. Y te da igual, no miras el nivel de azúcar de un helado que te vas a comer. Está claro. Entonces te lo comes y ya está. Sí, esto es tu capricho y te lo das y no vas a mirar. Y yo creo que muchos utilizamos la granola de la neoyorquina como ese desayuno especial. Claro. Para desayunar la tostada con loncha de pavo ya tengo el resto de días, ¿no? Entonces seguramente mantengamos la línea que tenemos ahora, ¿no? Que es 2 líneas. Un poco es el tema de productos más enfocados a la salud o al control pues, del azúcar, de las proteínas, de todo esto, la fibra y demás, ¿no? El keto, Eso es la real fooding o este tipo de productos. Y luego otros, pues quizás que nos encanta comer de vez en cuando, ¿no? Pues como la granola pink o todas estas, ¿no? Que algún intento que hicimos de quitarla. Areta, es mi preferida. Nos empiezan a llover emails de cómo vais a quitar esto. No lo quites, Claro, entonces quiero decirte que hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Entonces yo creo que está un poco polarizado, ¿no? Entonces me gustaría mantener las 2 líneas, pero igual te digo esto y el año que viene estoy haciendo otra cosa porque es algún debate que tengo abierto en mi mente. Yo creo que está bien que tengas las 2 opciones, ¿no? Sí. Así, bueno, pues todos podemos mantener nuestra dieta keto alta en proteínas, pero, joder, el día que un sábado por la mañana te pegas el homenaje, te lo pegas. Claro. ¿No? Entonces yo creo que a todos nos gusta, pues eso, comerte un helado con tu hijo en un momento determinado o desayunar un croissant en una cafetería. Eso no quiere decir que lo vayas a hacer todos los días porque es ahí donde está el problema, ¿no? Entonces yo creo que debemos tener productos que cumplan un poco el abanico de tus desayunos, ¿no? Con alguien hablé, o sea, me está viniendo ahora un flash de que acabas de decir que tú cuando quieres comerte un helado te comes un helado, pues cuando quieres tomarte un gin tonic te quieres tomar un gin tonic y no una ginebra 00. Eso es. Y alguien me dijo, seguramente el que sea me estará diciendo, fui yo, me dijo que es que la ginebra 00 no se hace con el objetivo de vender cantidad y de que sea un producto vendido, sino solo por poder aparecer en los anuncios de la tele. Eso es, hacen marca con eso, sí, porque les permiten anunciarlo. Eso es. Más allá de que igual el día de mañana tiene un crecimiento grande, no lo sabemos, tampoco lo tenía la cerveza 00 y ahora... Exacto. Es que la conversación que tuve surgió por la cerveza 00, sí, surgió por eso. Y ahora está creciendo muchísimo más que la cerveza convencional. Eso es. Porque también han ido mejorando, las primeras eran infumables y ahora la verdad es que las hay bastante logradas. Sí, ahora hay alguna marca que la tiene lograda. Y eso en producto. ¿Y te planteas vender algo más que granola?
Sí, me lo he planteado muchas veces, pero me gusta tener un poco el foco puesto en eso, ¿no? Es difícil mantenerse líder en una posición, empiezan a surgir muchos competidores y demás, y la posición que tenemos ahora tengo que tener un poco de serenidad para eso, pero la verdad es que me gustaría seguir haciendo productos alrededor de la granola, más referencias. Este año espero poder en Alimentaria, en 2026, sacar tres sabores nuevos. Bueno, o sea, ya vamos a hacer nuestras apuestas. Eso es, y algún subproducto también derivado de la granola, ¿no? En torno a barritas o cosas así que puedan surgir de ella, pero que sea un poco el leitmotiv de la marca. Y ya que estamos estamos escribiendo la carta a los Reyes Magos, ¿en qué país, dices tú, la ilusión de mi vida sería vender en este país? ¿En qué país dices tú, es que me encantaría? Hombre, la ilusión de mi vida es difícil porque tienes que tener un volumen de fabricación tremendo y quizás otra fábrica, ¿no? Pero me encantaría vender en Estados Unidos. Joder, pues eso, como dicen los motoristas, ¿no? Que cuando entras en una curva tienes que tener ya la mirada puesta en la salida. Pues, claro, o sea, Estados Unidos es el la meca. La meca es el país del consumo por excelencia, ¿entiendes? Entonces, ¿tenéis algún cliente ahora mismo en Estados Unidos? No, abierto no. O sea, tendrías que ir para la cuadratura, o sea, para cerrar el círculo a por una tienda en Nueva York. Sí, quizás tengo la esperanza de que la puerta de México nos abra alguna puerta en Estados Unidos. Suele pasar, suele ser la puerta de entrada. Sí. Pero tenemos que ir en la alimentación, todas estas cosas, ya sabes, que aparte de lo que hablábamos antes del volumen y de tal, las cosas ocurren despacio, ¿no? De hecho, yo cuando le hablo a gente que lleva muchos años en la alimentación, de prensa especializada o de otras compañías y demás, que ya conozco de viajes, de ferias y demás, realmente alucinan con los números de la neoyorquina porque conseguir lo que hemos conseguido en este margen de tiempo, que a mí me parece un siglo, pero... Sí, pero es muy pocos años. Pero que en realidad son 5 o 6 años, que eso en alimentación no es nada. Porque tú contactas con un supermercado y te dice, hoy llámame en Semana Santa. ¿Sabes? Ya pasaron 6 meses y ni empezaste. Sí. De un contacto a otro, 6 meses. Sí. Exactamente. Entonces, o nos vemos en el próximo Gourmet y me cuentas. Un año ya pasó. Exactamente. Entonces nunca es buen momento, nunca tal, siempre es ahora, no, más adelante. Entonces las cosas que hemos conseguido, hablo en plural, por supuesto, porque jamás podría haber yo conseguido todo esto solo, es alucinante en tan poco tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a ir acabando ya el podcast. Yo creo que nos quedan algunas preguntas, bueno, sobre todo muchas las que nos hacemos aquí en la casa siempre. Siempre tenemos apuestas sobre cuál va a ser el nuevo producto, a dónde vais a pegar. Aquí estáis siempre en boca de todo el equipo. Pero te voy a hacer la pregunta, que además viene muy hilada también a lo que hemos estado hablando del canal online, que nos dejaba Yolanda Suárez, que es la gerente de Ace Coatings, y que te preguntaba que qué piensas de los avatares de la inteligencia artificial, si son buenos embajadores para la marca, para un departamento de exportación, si ves que algún día esa experiencia de entrar en una web y que te hable la inteligencia artificial sustituirá un poco el contacto humano. No, es que lo piensas, que estoy seguro. O sea, solo estamos viendo la punta del iceberg de la inteligencia artificial. Eso, yo creo que ahí me siento un poco viejo, ¿no? Porque quizás mi generación no va a terminar de entender lo importante que es. Por lo menos yo intento tener la clarividencia de darme cuenta de que eso me supera, ¿no? Dicen que hay, no recuerdo cómo se llama, ahora hay un síndrome o una cosa que nos va a pasar a todos, que es que la tecnología evoluciona de manera exponencial y entonces ya no vamos a ser capaces nunca más, a partir de este momento en la historia en adelante, de ir al ritmo de la tecnología, es decir, de comprender la tecnología. Pero no tú ni yo, ni tu generación ni la mía, sino el ser humano, que ahora va a ir todo tan rápido que no vamos a estar nunca encima de todo. No sé, yo tengo con la inteligencia artificial tengo esta sensación ya. Yo también la tengo y creo que solo estamos viendo un poco el inicio de todo lo que va a venir detrás. También es verdad que, como lo que hablábamos simplemente antes de los sabores y demás, se polarizará todo más, ¿no? Porque es una tendencia como imparable. Entonces de repente surgirán tendencias de estar aislado de todo eso, de gente que quiera apartarse por completo. O sea, el boomerang, dices, sí. ¿no? Es decir, ahora vamos hacia el otro polo. Eso es, de gente que quiera apartarse de todo eso, y me parece una decisión perfectamente razonable, pero entonces yo creo que se polarizará un poco, ¿no? Porque habrá gente que odie eso, que intente huir de ello, que intente volver para más atrás, ¿no? Sin embargo, otros intentarán empujarlo, no sé, no soy ningún adivino, pero creo que eso va a segmentar más todavía. Te voy a...
esta está contestada. Y ahora voy a lanzar yo otra que se me ha ido ocurriendo. ¿Visualizas algún día, porque yo sé que ahora mismo en las escuelas, por lo menos en los colegios que yo conozco, no es así, los desayunos, los niños que van a desayunar, una leche con galletas. ¿Visualizas algún día en el que el desayuno, por una parte, el desayuno típico español sea la granola y por otra, el desayuno en los colegios sea la granola? Sí, hombre, ojalá, y especialmente en los hospitales, porque desde aquí ya sé que es un melón muy grande ese, ¿no? Pero vamos a ver, recientemente, por ejemplo, en la familia que hemos tenido gente ingresada con problemas de salud y es que a mí me cae el alma a los pies, porque al fin y al cabo que un niño se coma 2 galletas, que luego sale corriendo y está 2 horas jugando al fútbol o no sé qué, no tienen realmente mucha importancia en su salud. Es más la importancia de qué le acostumbras a comer, la palatabilidad de esas cosas, ¿no? No tanto porque la galleta le vaya a hacer mal, sino porque le estás acostumbrando el paladar a cosas que luego de mayor, cuando sí que le va a hacer mal, ya no pueda volver atrás, ¿no? Sí, ya no es más su educación que la galleta. Pero el problema de la gente mayor o que está convaleciente de alguna enfermedad y que le das para merendar galletas con azúcar y margarina, o sea, es que, por favor, o sea, es que de verdad yo no sé dónde está el responsable de nutrición de esos sitios, pero... Probablemente en muchos no lo haya. No lo haya o tenga unos recursos muy limitados y no pueda hacer otra cosa, ¿sabes? Habrá 1000 problemas que a mí se me escapan y que seguro que tienen una explicación, pero que yo creo que estamos curando a la gente y enfermándolos por otro lado, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer. A mí me duele el alma, sobre todo en los hospitales. Yo recuerdo estar con mi abuela ingresada, que ya falleció hace unos años, y esas meriendas de los hospitales, porque la comida no estaba tan mal, ¿sabes? Bueno, era pescado, carne... Sí, ya sé lo que dices, que es más el desayuno y la merienda, que es lo triste. El desayuno y la merienda, que es un poco donde vamos nosotros. La granola no sustituye un pescado. No, claro, ni un plato principal de... Exactamente, tienes que comerte tu pescado, tus verduras o lo que sea, pero la merienda o el desayuno, eso que les ofrecemos, es que no... Sí, que suele ser eso, un paquete de galletas y un café o una leche. Exactamente. Y luego, pues, como no, has visto algún capítulo, ya sabrás, me lo escondo aquí en la silla, pero ya no es sorpresa, yo creo, para nadie. Te vamos a otorgar el adaptador para los viajes, que espero que viajemos pronto juntos. Gracias. Y la taza de Asturex. Yo creo que aquí en esta taza, Yolanda, que es la persona de mi equipo que eligió el modelo, creo que entra granola. Poca, pero seguro que sí, entra. claro que sí entra. Muchísimas gracias. No sabía que íbamos a tener un regalo y todo. Sí, y antes, o como contraparte de este regalo, necesito que nos hagas una pregunta que te gustaría que formulásemos al siguiente invitado o invitada, que, bueno, como digo siempre, todavía no sabemos quién es. Sí, o sea, no lo sé ni yo. Ya sabes que yo soy un poco outsider para estas cosas. Venga, dale, tira, arriesgada, me da igual. ¿Qué te frena a no venderlo todo y marcharte? Ostras. Y, ojo, que aquí la gente está muy cómoda y igual inclinamos la balanza de alguien y coge y se lía la manta a la cabeza y deja su trabajo aquí en directo. Ya veremos. Pues a ese exportador o exportadora o empresario o empresaria le preguntaremos qué le frena. Pelayo, nosotros nos vemos en los viajes y nos vemos en los aeropuertos, como bien dice este podcast, y al resto pues nos vemos en el siguiente capítulo de Confesiones desde un aeropuerto. 1000 gracias. Confesiones desde un aeropuerto, el podcast de la exportación, es un programa de Asturex. Suscríbete para no perderte ningún episodio y comparte con todas esas personas que puedan sacarle partido. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes entrar en asturex.org y seguirnos en redes sociales y en YouTube. Nos escuchamos en el próximo capítulo.